¿Qué tal? Video tutorial número 4 del curso rápido de FreeJS, en el que seguimos ampliando nuestro proyecto, en el que vamos a incluir animaciones. Si queremos animar la escena, lo primero que tenemos que hacer es re-renderizar de algún modo lo que aparece en ella con intervalos específicos. Antes de HTML5 y de las APIs JavaScript relacionadas, el modo de hacerlo era usando la función setInterval, a la que le pasamos como parámetros una función y un intervalo. Podíamos especificar en la función cuánto tiempo tenía que pasar antes de que fuera llamada con un intervalo, podría ser 100 milisegundos o lo que le indicáramos. Sin embargo, se trata de un método, una función con bastantes problemas. No tiene en cuenta, para empezar, lo que pasa en el navegador. Si vamos a otra pestaña del navegador, seguiría ejecutándose la animación al no poder saber si habíamos salido o no. Y además setInterval no está sincronizado con el redibujado de la pantalla, lo que hace que consuma una cantidad excesiva de la CPU y el rendimiento para animaciones sería muy deficiente. Los navegadores modernos han solucionado esto mediante el uso de la función requestAnimationFrame. Con el uso de esa función podemos especificar qué función es llamada en un intervalo definido por el navegador. Haremos cualquier dibujo que necesitemos hacer en la función que le pasemos y el navegador será el que se asegure de que lo haga de la forma tan suave y eficiente como sea posible. Veamos en nuestro código cómo utilizarlo. Así que vamos al código donde teníamos el render al final y vamos a crear una función render dentro de la cual utilizamos la función requestAnimationFrame. Esto hará que la animación siga funcionando, pero para ello tenemos que llevar a cabo también otro cambio en el código. Tenemos que llamar a render no después de que se haya creado la escena completa, sino cada vez que termine la animación. Así que justo aquí, después de la salida de la renderización, es donde tenemos que llamar a la función render. Así que después incluiremos más código en esta función, pero donde tenemos que llamarla es aquí. Si ejecutamos el código tal como está hasta ahora, no veríamos ningún cambio comparado con el ejemplo previo, porque no estamos animando nada. Tenemos que primero añadir el código para que se lleve a cabo la animación. De momento estamos creando la base para que pueda hacerse. Y justo también para que nos ayude en eso, vamos a utilizar una pequeña librería helper que ha creado el mismo autor de FreeJS y que lo que hace es renderizar un pequeño gráfico que nos muestra los fotogramas por segundo que tenemos de la animación. Se trata de la librería statsjs, que ya incluyo en la carpeta donde tenemos el archivo y que ahora enlazo en el head, también en la misma carpeta. Y ahora vamos a añadir un div que será donde se muestre esa gráfica con las estadísticas. Vamos a ponerlo encima de la salida del gráfico, justo después de la etiqueta body, y vamos a llamarle stats salida. Lo que tenemos que hacer ahora es inicializar esa librería, la API, las estadísticas, y añadirlas a este elemento. Para eso vamos a crear una nueva función. Vamos a ponerla al final del código, a la que llamemos initStats, por ejemplo. Aquí vemos cómo inicializamos la librería con newStats. Toda esta parte de aquí no tiene nada que explicar, simplemente lo que hacemos es indicar las características que va a tener y añadirla dentro del div que acabamos de crear hace un momento. La clave está aquí en el método setMove, que como vemos hacemos igual a 0. Aquí explica lo que hace si le pasamos como parámetro 0 o 1.
Si le pasamos 0, lo que mide son los frames por segundo de la animación, y si lo configuráramos a 1, entonces lo que hacemos es medir en milisegundos el tiempo de renderización. Para este ejemplo estamos interesados en los frames por segundo, así que ponemos 0. Y ahora lo único que nos queda es determinar el lugar desde donde vamos a llamar a la función que acabamos de crear. Vamos a hacerlo al principio de nuestra función jQuery anónima, que se encuentra al principio de nuestro código JavaScript, y simplemente aquí, antes de nada, vamos a llamar a esa función guardándola en una variable llamada stats. Ahora tenemos que decirle al objeto stats que acabamos de crear cuando iniciamos un nuevo ciclo de renderización, así que por lo tanto vamos a hacerlo dentro de la función render que empezamos a crear hace un momento, y aquí vamos a escribir ahora el método de stats update. Con esto ya le decimos a stats cuando se lleva a cabo una nueva renderización, que es lo que aparece en el gráfico. Con esto ya podemos probar nuestro gráfico y observa cómo en la parte superior izquierda va apareciendo la renderización y los frames por segundo. O sea que ya tenemos las estadísticas y también el request animation frame configurados. Estamos ya preparados para colocar el código de animación, y vamos a empezar haciendo que rote el cubo que tenemos aquí. Hecho lo hecho, ahora el resto del proceso es realmente muy sencillo. Vamos a tener que indicar lo que ocurre dentro de la función render, pasarle la renderización. En este caso vamos a aplicarle a cube el método rotation, y vamos a aplicárselo en sus tres ejes, tanto en el eje X como en el Y y en el Z, haciendo que rote sobre los tres ejes. Aquí le damos un valor que puedes cambiar para ver los resultados. Con esto lo que hacemos es que cada vez que se renderice se va a incrementar la rotación de cada uno de los ejes en 0,02. Cada vez que esta función render sea llamada, irá aumentando esa rotación, lo que usando los navegadores modernos va a hacer que se muestre como el cubo va rotando muy suavemente a lo largo de todos sus ejes, que es lo que queremos conseguir. Y es lo que ya tenemos con esas tres simples líneas de código. Si ahora volvemos a visualizar nuestra escena, observa cómo se produce esa rotación a lo largo de sus ejes del cubo. Creo que debe quedar claro. Hacer ahora que tenga animación la pelota pues no es mucho más complicado. Vamos a dejarlo para un último vídeo tutorial del curso, en el que terminaremos viendo cómo animar la esfera y alguna otra cosa interesante más. Pero termino el vídeo tutorial hablando de Clara.io. Veamos el otro día otro proyecto similar. Aquí vemos ahora uno que ya lleva un tiempo y que está ya muy maduro. Acaba de salir en fase beta y puedes probarlo. Clara.io es una empresa que lleva tiempo desarrollando cosas en 3D, en programas como 3D Max, como Maya, pero que apuesta ahora claramente por WebGL y por llevar ese tipo de trabajo al navegador. Como ves aquí, tienes un ejemplo de animación creada con Clara.io y te permite, cuando pulsamos ir a editar, con lo cual entramos en Clara.io, puedes crear una cuenta, ya digo que ahora está en beta pública, ya puedes hacerlo y a partir de ahí empezar a trabajar con un auténtico editor 3D sobre el navegador, ya prácticamente funcional
y de modo público. Así que una muestra más de que cuando estamos hablando de todo lo que se mueve en torno a HTML5 estamos hablando de la emergencia de un nuevo tipo de Internet, un nuevo tipo de sistema operativo que va a cambiar el modo en el que nos relacionamos con todo lo que tiene que ver con la web. Pues nada más, quedamos aquí, terminaremos este curso rápido en el próximo vídeo tutorial. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.